Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Sylvia Plath. Tomé una respiración profunda y escuché el viejo rebuzno de mi corazón. Soy yo. Soy yo. Aquí comienza Letras Íntimas, este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de sus cartas. Hoy tenemos como invitada a Sylvia Plath, que nació en Boston, Estados Unidos, el 27 de octubre de 1932 y falleció en Londres el 11 de febrero de 1963. Fue una escritora estadounidense especialmente conocida como poeta. También fue autora de obras en prosa, la novela semi-autobiográfica La campana de cristal, bajo el seudónimo de Victoria Lucas. Hizo también relatos y ensayos. Junto con Anne Sexton, Plath es reconocida como una de las principales cultivadoras del género de la poesía confesional, iniciado por Robert Lowell y Snodgrass. Estuvo casada con el escritor Ted Hughes, quien tras su muerte se encargó de la edición de su poesía completa. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Sylvia Plath vivió una vida encantada, pero con un gusano incrustado en el corazón. Nació en Boston, Massachusetts, 1932. Su padre, Otto, un inmigrante alemán, era entomólogo, experto en abejas y enseñaba biología y lenguaje alemán en la Boston University. La esposa de Otto, Aurelia, era de papás austríacos y tenía 21 años menos que su marido. Lo había conocido cuando era alumna en la universidad. Plath pasó su infancia junto con su hermano menor en un pueblo de clase media obrera al lado del mar. La calle de su casa terminaba literalmente en el océano Atlántico. Nunca volveré a hablar con Dios. Esa es la respuesta que Sylvia le dio a su madre cuando ésta le comunicó que su padre había muerto. Sylvia pasó tiempo viviendo con sus abuelos, entonces Aurelia le mandaba cartas a la casa que quedaba junto al mar en la que se habían instalado, y le decía: estoy muy orgullosa de lo bien que coloreas los dibujos, pero procura escribir tan bien como coloreas. Procura escribir las palabras en vez de imprimirlas. De aquellas cartas y de la importancia que le daba su madre a la perfección, Sylvia Plath dedujo que la exigencia con la que creció era materna. Aparte de la sombra de la muerte de su padre, la vida de Sylvia pudo haber sido puro sol. Le iba bien en el colegio y se ganaba todos los premios que había por ganar. Leía y escribía con la pasión y la certeza de ser una elegida. Aún de adolescente, logró publicar un puñado de cuentos en revistas nacionales. Era ambiciosa, pero también le gustaba pasarlo bien. Le gustaba mucho salir con chicos, pero los tiempos eran complicados para las jóvenes. Escribía voluminosamente en un diario todas sus impresiones, ambiciones y ocurrencias. No era una chica depresiva, pero sí extremadamente autoexigente. Para su tercer año de college, habitualmente se recibían en 4 años, fue aceptada en un programa súper exigente para pasar un mes como periodista en Nueva York en la revista Mademoiselle. Pero no pudo disfrutar de esa experiencia. En julio de ese año, 1950,
Quería volver a Boston y hacer un taller de ficción en Harvard, pero su aplicación fue rechazada. Para una persona tan autoexigente como Plath, fue un fracaso catastrófico. Silvia realizó así el primero de sus intentos de suicidio. Esto lo detalló más tarde en su novela semi-autobiográfica La campana de cristal. Fue tratada en una institución psiquiátrica y pareció recuperarse aceptablemente, tras lo que se graduó con honores en el año 55. En los próximos meses, Silvia fue sometida a unos tratamientos de electroshock que, más que mejorarla, le aumentaron exponencialmente su angustia. Terminó en un psiquiátrico de la Universidad de Harvard. Allí se trataron otros eminentes escritores. Fue un año muy difícil, pero el orgullo y la ambición de Plath, junto con el apoyo total de sus mentores, lograron que lo sobrellevara. Así terminó la universidad, como habíamos dicho, con honores un año más tarde. Su tesis era sobre el uso del doble en la obra de Dostoyevsky. Además, ganó una prestigiosa beca para estudiar literatura en Cambridge, en Inglaterra. Ed Cohen, un amigo con el que se escribía filosófica, literaria e íntimamente, un gran apoyo fue para ella y le manda en un momento determinado estas líneas. Tienes que afrontarlo. Nosotros, los radicales, creemos que la mujer debe compartir la vida y las experiencias de su marido, pero la mayoría de la gente piensa que la mujer tiene un papel social definido en el matrimonio que no permitirá la existencia. Me siento inclinado a creer que tú deseas, antes de dedicarte al hogar y a los niños y todo lo demás, otro tipo de existencia. Si me permites ser mordaz por una vez, los buenos chicos pulidos que conoces se morirían ante la sola idea de que su esposa viviera en la selva mexicana o en la orilla izquierda de París, lo cual significa simplemente que el tipo de individuo que cree en lo que yo llamo un tanto despectivamente moralidad convencional, llevará también un tipo de vida un tanto convencional, y es probable que tal situación sea literalmente bastante estéril. Puedes dedicarte a tu carrera o puedes criar una familia, pero me extrañaría mucho que pudieras hacer ambas cosas dentro del marco social en que vives. Acá comienza la larga fase terminal de su vida, en la cual encontró su voz como poeta, pero también sembró su fin. Conoce al hombre de su vida, uno que reúne todas las características que ella consideraba mínimas para su cónyuge. Lo conoce en una fiesta, le presentan a Ted Hughes, un hombre alto, muy masculino, misterioso, y aún a los 25 años un poeta excepcional. Plath dijo que él era un cantante, un cuentista, un león y un trotamundos. En esa fiesta, Plath, eufórica, le canta versos que él mismo había escrito. Él la aparta a una habitación para hablar más en privado. Cuando él quiere besarla, ella lo abraza y le muerde la mejilla hasta sangrar. Después él diría que el sistema solar nos casó esa noche. Se casaron, de hecho, solo 3 meses después. Mad Girl's Love Song by Sylvia Plath. I shut my eyes and all the world drops dead. I lift my lids and all is born again. I think I made you up inside my head. The stars go bouncing out in blue and red. An arbitrary blackness gallops in. I shut my eyes and all the world drops dead. I dreamed that you bewitched me into bed and sung me moonstruck, kissed me quite insane.
Estamos repasando Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Intentaron vivir en Smith, donde su alma mater le ofreció a Platt trabajo como profesora. Intentaron vivir en Boston. Se mudaron después a Londres y también lo intentaron allí. Platt le escribía a su madre que era feliz, que había logrado todo lo que se había propuesto en la vida. Tuvo una hija, se embarazó nuevamente, pero tuvo un aborto espontáneo. Después tuvo un hijo y su esposo iba de triunfo en triunfo. Silvia escribía prosa, poemas, una novela que publicó en Inglaterra con seudónimo, una primera colección de poemas. Para los estándares de cualquiera hubiera sido una vida exitosa. Tenemos aquí una carta a su madre sobre los primeros tiempos de casada. Domingo por la mañana, 29 de abril de 1956. Mi muy querida y maravillosa madre, estoy tan repleta de amor y alegría que apenas puedo parar ni un minuto de bailar, escribir poemas, cocinar y vivir. Duermo 8 horas escasas por las noches y me levanto alegremente con el sol. Bajo mi ventana veo ahora nuestro huerto con un cerezo rosado en plena floración, lleno de tordos que trinan justo abajo. He escrito los 7 mejores poemas de mi vida, junto a los cuales el resto parecen balbuceos infantiles. Cada día aprendo a utilizar nuevas palabras, y mi manera de utilizarlas es más ebria que la de Dylan, más dura que la de Hopkins, más joven que la de Yeats. Ted me lee con su potente voz y es mi mejor crítico, como yo lo soy de él. Aunque por fin había encontrado lo que tanto anhelaba, un marido, la Sylvia Plath esposa escribe esto en su diario en el primer tiempo de su matrimonio, tan diferente a la actitud sumisa de su madre, que también se había casado con un hombre inteligente al que admiraba. Escribe: la ofensa penetrando, nítida como una navaja, y sangre oscura que emana. Sentada en el comedor con camisón y jersey, contemplando la luna llena, hablando con la luna llena. Iniquidad que crece hasta llenar la casa como planta antropófaga. La necesidad de salir. Todo está en silencio. Quizás él esté dormido o muerto. ¿Cómo saber cuánto tiempo hay antes de la muerte? El amor que sentían el uno por el otro era devastador y fuerte. Si tenemos en cuenta el historial de Sylvia Plath, podríamos adivinar, sin saber cómo acabó finalmente el matrimonio, que no le haría ningún bien. Era la esposa de un hombre brillante al que admiraba y al que seguía a donde fuera, pero su condición de casada le coartaba, como ya había reflexionado tanto en su reciente juventud, una libertad que para la poesía había sido siempre vital. Caminaba un poco por detrás de Ted y siempre le complacía lo que a él quería, como le advertían los amigos que compartieron con ellos los primeros años de noviazgo. Pero Silvia quedó embarazada y las sombras eran menos sombras, daban menos miedo y de alargadas pasaron a insignificantes. Frida encarnaba la luz que tanto faltaba a su madre. Aquí esto escribe cuando nace su primera hija. Me miré el vientre y vi a Frieda, blanca como harina, con la crema que cubre a los recién nacidos, con graciosos garbancitos de pelo aplastados en la cabeza y enormes ojos azul oscuro. La comadrona la limpió con una esponja junto a mí, en una palangana grande de Pirex, y la echó en la cuna bien tapadita con una botella de agua caliente. Mamó unos minutos como una pequeña experta, consiguió sacar unas gotitas de calostro y luego se durmió. Nunca me había sentido tan feliz.
Vamos a compartir ahora en la voz de Sylvia Plath leyendo Daddy. You do not do any more black shoe in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or chew. Daddy, I have had to kill you. Tuvieron problemas con su matrimonio y se separaron menos de 2 años después del nacimiento de su primer hijo. Su separación se debió sobre todo a la aventura amorosa que Hughes tenía con la poetisa Asia Wavell, pero hay quienes especulan que Olwyn Hughes, hermana del poeta, interfirió de manera decisiva en su relación. Plath retornó a Londres con sus hijos, Frida y Nicolás. Alquiló un piso donde había vivido Yeats, y este autor le encantaba a Plath, y lo consideró un buen presagio cuando comenzaba el proceso de su separación. El invierno del año 62 fue muy duro. Hacia el 11 de febrero de 1963, enferma y con poco dinero, Sylvia se despierta a las 6 de la mañana y le prepara el desayuno a sus hijos, de 3 y 1 año. En una bandeja lleva a la habitación de Frida y Nick pan, mantequilla y leche. Vuelve a la cocina en la que acababa de preparar el desayuno, cierra la puerta y prende el horno de gas. Plath se suicida asfixiándose de esta manera. Poco antes había escrito: no creía en la cura. Si el corazón es frágil como una taza de porcelana y una gran pérdida lo hace añicos, ni con todo el tiempo y la bondad del mundo podrán ocultar las feas grietas. En cuanto el precioso líquido del amor se derrama, te quedas seca, seca y vacía. Morir es un arte como todo, y yo lo hago excepcionalmente bien. Tan bien que parece un infierno, tan bien que parece de veras. Supongo que cabría hablar de vocación. Aunque durante mucho tiempo se consideró que sus repetidas depresiones e intentos de suicidios se debieron a la muerte de su padre, cuando ella contaba con apenas 9 años, pérdida que nunca logró superar, hay quienes creen que además padecía un trastorno bipolar. Y hemos visto la película Sylvia, que me ha encantado, la hemos compartido, ¿cierto, Silvi? Sí, es una película maravillosa, interpretando a Sylvia Plath, Gwyneth Paltrow, que lo hace realmente excelentemente bien, y la verdad que sugerimos que vean esta película, porque sí, es muy profunda, es muy intensa, y después uno se queda, como suele pasar cuando lee y ve películas después, que investiga, con ganas, ¿no?, de investigar un poco más sobre la protagonista. Acá están los datos, que trabaja con su madre, inclusive, otra actriz que se llama Blake Danner. La película cuenta la historia, como decíamos, esta relación entre los poetas, entre Sylvia y Ted, y su influencia en los problemas psicológicos que tiene Sylvia, la transformación que se va haciendo en su vida, y sobre todo en esta poeta que fue muy importante en el siglo XX porque toda su poesía habla de su interior, ¿no? Es una poesía que habla mucho de lo autobiográfico, de sus sentimientos. Sí, y vamos a agregar que Ted Hughes muere años después, y la verdad que hay una secuencia de tragedias en la familia, ¿no? Porque Hughes se vuelve a casar con esta poetisa Asia, que también se suicida de la misma manera. El hijo de ellos dos, Nicolás, ya un joven y ya cuando su papá no estaba en este mundo, también se suicida, y hoy vive solamente Frida, que vive en Australia, es pintora y también escribe. Y yo la verdad que me imaginaba, esto es algo muy personal, pero digo, quedó sola de toda esta historia familiar tan fuerte, tan trágica, ¿no? En 1982, Sylvia Plath fue la primera poeta en ganar un premio Pulitzer póstumo. Se lo concedieron por sus poemas completos.
la colección de poemas completos. Sí, y bueno, y sabemos que también Ted Hughes se dedicó después, cuando él queda solo, durante toda su vida justamente a recopilar todo lo que había de su mujer, y publica incluso cosas inéditas. Así que bueno, es para conocer más de Silvia Plath. Sí, que sigan investigando y nos sigan mandando como siempre a nuestra página de Facebook personalidades de las que quieran conocer su vida, sus cartas. Y llegamos al final del programa y agradecemos como siempre en la parte técnica al señor Gabriel Sena, en la producción al señor Romualdo Vera. Y tenemos un programón para el próximo, ¿no? Y yo creo que sí, sin ninguna duda, me parece. Un invitado de lujo, el señor Federico García Lorca. Así que nos despedimos hasta el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240, Radio Universidad.